Y el cuello del hombro tiene esto aquí, que es como una fosa. ¿Cómo se llama? Fosa. Casi. Fosita derigoidea. Bien. Esa es una línea. ¿Cómo se llama esta línea? ¿Línea oblicua? ¿Interna? Externa. Si tengo una línea oblicua externa, tengo línea oblicua interna. Importante. Agujero mendoniano. Esta. ¿Descotadora? Sigmoidea. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué van? ¿Qué van? Van del aire. Van más enterinos. Bien. ¿Y acá? El van mendoniano. Ya, no sé con la siguiente imagen. Ya, para hablar de lo siguiente es en ligamentos y músculos. ¿Alguien sabe la diferencia entre un ligamento y un músculo? Por algo tenemos ligamentos y por algo tenemos músculos, ¿no? ¿Qué es el músculo? ¿Qué es el ligamento? A ver, pensemos, imaginemos los músculos masticadores que tenemos, ¿no? Músculos de la masticación, que permiten que obviamente que nosotros mastiquemos, ¿no? ¿Qué músculos tenemos que permiten que nosotros abrimos y cerramos? Pterigoideos, interno, externo, ¿quién más? Macetero y el temporal. Y entonces, el músculo permite que haga esto, pero ¿qué limita que yo no haga esto? Que me abra toda la boca. El ligamento. Entonces, mientras nosotros tenemos los músculos que permiten la acción, en este caso la acción de masticar, ya tenemos los ligamentos que permiten que nos da un límite, ya, para que nosotros, no abramos tanto, ¿no? Igual, cuando hacemos este movimiento para adelante, que se llama protrusiva, ya, tenemos otro ligamento que evita que la mandíbula de nuestro se salga por completo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un ligamento y músculo. Mientras el músculo, ¿qué me permite hacer? La acción. El ligamento propone el límite. Entonces, ¿qué músculos tenemos en este caso de la... ¿Qué músculos tenemos? Pterigoideo externo, pterigoideo interno, músculo temporal, macetero. ¿Y ligamentos? ¿Cuáles vamos a ver? Ajá, ligamento es fenomandibular. Ajá, ligamento estilo mandibular. Y último, ligamento mandibular. En las siguientes clases vamos a ver específicamente de ese ligamento. Chicas, por favor. De ese ligamento. ¿Ya? Nos va a ayudar bastante cuando nosotros tengamos que poner una anestesia trombocular. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la palabra trombocular?
Agujero. Este es el spinal fix. Dentario inferior. ¿Y qué pasa acá dentro del agujero? El van dentario inferior. El van dentario inferior recorre, ¿ya? Y vestibular, el vestibular acá. ¿Ok? ¿Qué tenemos ahí? El agujero mendoniano, ¿ya? Este es en la cara externa. ¿Ya? Cuando normalmente pasa el nervio dentario inferior, ¿ya? Va a continuar con una rama terminal que va a inervar lo que son incisivos y caninos, pero cuando sale del agujero mendoniano va a inervar o irrigar en la zona vestibular de incisivos caninos y primera premolar. ¿Ya? Ya a ese nervio le llaman nervio mendoniano. Entonces, en esta zona de acá, yo tengo, ¿cómo se llama esta línea? ¿Línea oblicua? Interna. En la línea oblicua interna, a ese nivel de la tercera molar, hay un ligamento, que es el ligamento pterigomandibular. ¿Ya? El ligamento pterigomandibular se va a insertar justamente en la cara, a nivel de la tercera molar, en la tercera parte de lo que es la línea oblicua interna. Entonces, este nervio me va a ayudar, este ligamento me va a ayudar para identificar dónde yo debo colocar mi aguja, en este caso la troncular, ¿ya? Que va justamente al nervio dentario inferior. ¿Por qué troncular? Supongamos, este es un árbol, este es el tronco, ¿ok? ¿Ya? Sin embargo, yo voy a inervar esta parte. En este caso sería mi nervio dentario inferior. Yo inervo mi nervio dentario inferior, pero a la vez estoy inervando ¿qué? Mi nervio mendoniano, ¿ya? Y en este caso también irriga e inerva la zona de caninos e incisivos, también es el nervio incisal. Entonces también estoy inervando mi nervio incisal y mi nervio mendoniano. ¿Se entiende? ¿Claro? Recordemos, en la apófisis coronoides, ¿qué músculo se inserta? Temporal. ¿Y de dónde se origina? En la fosa temporal. ¿Qué hueso? Temporal. Consulta. ¿Por qué digo que acá se inserta el temporal y no se origina? Ya, por ahí. Porque miren acá. Acá en la línea miloidea, acá se inserta un músculo. Es el músculo miloideo. Miloideo y se origina ¿en qué hueso? En el ilioides. Entonces, ¿por qué digo que se inserta en la mandíbula y no digo por qué no se inserta en el ilioides? Yo te digo por qué no se origina en la mandíbula. ¿Qué es lo que determina cuál origina y cuál se inserta? Está por ahí, está por ahí. Está por ahí. Cuando hablamos de un hueso fijo, en este caso el ilioides, o en el otro caso en el temporal, y en cualquier hueso, decimos que es donde se origina. ¿Ya? Se origina. Cuando hablamos de un hueso móvil, sobre todo en este caso, de que es la mandíbula, vamos a decir que acá se inserta. Muy bien. Acá se inserta. Entonces, si yo tengo acá, como les he mencionado el ligamento, el ligamento pterigomandibular que se encuentra en esta zona, acá se va a originar o se va a insertar. Se inserta. Acá el ligamento se inserta y se origina. ¿Se origina? Ajá.
Eso es lo que aprendí yo cuando estudiaba. Siempre acuérdense de las palabras. Porque por algo ponen ese nombre, no lo ponen porque está bonito. Yo me acuerdo que una vez investigué que teigo significa ala. ¿Y cuál es el único hueso que de por sí, entre comillas, tiene alas? El hueso esfenoides. Por eso, este ligamento se va a originar, hablando más que técnicamente, en el gancho del ala del esfenoides. Por eso mismo, o sea, todo tiene lógica, todo tiene el porqué. No solo se coloca porque queremos hacerlo difícil para ustedes. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá mi apófisis estiloides. Yo tengo acá otro ligamento. Otro ligamento que se origina o se inserta en la mandíbula. Se inserta. ¿Y se origina? ¿Y cómo se llama este ligamento? Estilo mandibular. Bien. Y finalmente, acá tengo, ¿cómo se llama esta parte? Língula. ¿Tiene otro nombre? Sí. Ya. Tengo otro ligamento que se va a originar o se va a insertar. Se inserta. En la misma palabra dice, si hablé del estilo mandibular y el estilo mandibular me falta esfenomandibular. En el esfenomandibular. Entonces, mandibular. Ya tengo mi origen acá en la mandíbula. ¿Dónde se va a originar? En el esfenoide. Hablemos en general ya. Para que no nos confundamos. Y hueso esfenoides. ¿Ya? Y los siguientes músculos, ¿dónde se origina? ¿Dónde se inserta el pterigoide interno? Ajá. Ese es el macetero. Cara externa del ángulo mandíbula. El pterigoide interno, cara interna del ángulo mandíbula. Si hago pterigoideo, ¿en qué hueso creen que se va a alojar? Esfenoides. Si va más específico, en la fosa pterigoidea. Fosa pterigoidea. Fosita en los esfenoides, fosa pterigoidea. Y el pterigoideo externo, ¿dónde se inserta? Acá. Fosita pterigoidea. ¿Y dónde se origina? Igual, huesos esfenoides, huesos ya. Si quieren ponerse más técnicos, al interno de huesos esfenoides. Y me falta una, el macetero. ¿Cuántos fascículos tiene? 2. Tengo el fascículo superficial que se encuentra en el ángulo de la mandíbula y otro fascículo profundo que se encuentra en la rama de la mandíbula. Entonces, ¿y dónde se va a insertar? ¿Dónde se va a originar el problema? Perfecto. Arco cigomático. ¿Entendieron la diferencia entre inserción de origen y apisto? Entonces, repasemos en esta radiografía. Ya. ¿Qué logramos en la radiografía? Ya. Tip para que ustedes, cuando tengan una radiografía panorámica, los dientes va a ser lo último que ustedes van a ver. Es lo último. Ya. ¿Qué otras estructuras podemos ver? Ya, huesos, sé que hay huesos, pero un poco más específico. Mandíbula, maxilar, ya pasa el maxilar arriba, la mandíbula está abajo. Lo que hemos repasado hace un momento, ¿qué estructuras son las? ¿Qué tengo acá? No se ve. Acá es el cóndilo. ¿Qué más vemos? ¿Cuántas cosas se ponen en una radiografía?
¿Y ahora sí mucho mejor? Sí. Ya, ok. ¿Y ahora sí ven el código? Ya, muy bien. Continúo, ¿qué más tengo? ¿La pupila coronoides? Sí, ahora está. Ángulo. ¿Qué más? ¿El hueso qué? Ya, el Bomer. Pero bueno, bien arriba. Ya, miren. Vamos, ya primero mandíbula, ¿ya? Mandíbula. Primero mandíbula, ¿ya? Ya. ¿Qué más quieren acá? No. ¿Conducto dentario? Inferior, bien. Este es el conducto dentario inferior. ¿Ya? ¿Dónde qué va a pasar? El van dentario inferior. ¿Ya? Y si no, que se logran ver acá, ¿ya? A nivel de las premolares, ¿quién está? El agujero mendoniano. El agujero mendoniano. Bien. Mira, ok. Ustedes siempre tienen que darse cuenta de esto. Del conducto dentario inferior. ¿Por qué? Miren a qué nivel está acá. ¿Cómo está? Diente. Hay veces que tú paciente viene y dice, doctor, me duele acá, quiero que me saque el diente. Muy bien, vamos a revisar todo eso. Pero ustedes no pueden retirar ni un diente en la vida sin antes tener una radiografía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes hacen una exodoncia, retiran un diente a ciegas, porque dicen, no, se ve fácil. Y hay veces que la raíz del diente está a ese nivel o el conducto está más arriba. Entonces, si yo no tengo en cuenta esto de acá, yo puedo dañar el nervio. Y si daño el nervio, puede haber una parestesia. Quién sabe es temporal o permanentemente. Y si hay una parestesia, ocurre este riesgo que no queremos, ¿qué va a hacer el paciente? Nos va a denunciar. Muy bien. A tener en cuenta. Una vez que está el agujero mendoniano acá hay una rama terminal que se va a convertir en ¿qué? El van mendoniano, ¿no? Van mendoniano. Que voy a agregar zona vestibular. Ya que eso lo vamos a hablar después en la práctica. ¿Ya? ¿Ya? Existe una técnica, que es la técnica mendoniana. ¿Ya? Usted, como dije, acá es el agujero mendoniano. ¿Ya? Pero lo que van a hacer ustedes, existe la infiltrativa. Tienen infiltrativa. ¿Por qué infiltrativa? Por favor. Gracias. ¿Qué tiene por técnica infiltrativa? ¿Saben qué es el fondo de surco? ¿Fondo de surco? ¿Sí? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Y ustedes? Cuando yo hago una técnica infiltrativa, ¿yo qué es lo que voy a colocar? Ubico mi fondo de surco y coloco mi agujita. Y lo que va a hacer en este caso va a infiltrar lo que es el anestésico local, ¿no? Infiltra, ¿ya? Y quien lo va a captar es el nervio. Pero cuando hablamos, la diferencia entre troncular e infiltrativa, ¿ya? Es que yo cuando quiero retirar un diente en zona posterior, ¿ya? Por ejemplo, si quiero sacar este o este, yo de todas maneras voy a tener que colocar una anestesia troncular. Si acá está mi conducto anterior inferior, aquí está mi pinna fix, voy a colocar mi aguja y, entre comillas, voy a bañar el nervio, ¿no? Baño el nervio para que esta zona de acá, la zona inferior, de este lado, esté anestesiada, ¿ya? Incluyendo esas piezas. ¿Cómo? Claro,
por eso digo entre comillas se baña, ¿no? O sea, el nervio está siendo bañado por el anestésico. ¿Ya? Pero acá yo tengo mi agujero mendoniano, ¿no? Y el paciente, yo tengo que quitarle un diente de acá. ¿Ya? Entonces a veces el paciente tiene un poco de temor, le dice, doctor, ¿por qué me va a poner atrás la aguja y al final me va a quitar un diente de adelante? O si yo puedo aplicar acá la técnica mendoniana, que es colocar una anestesia infiltrativa a nivel de lo que es el agujero mendoniano y me va a salir nervando esta zona de acá. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que nosotros en ese caso ventricular ha sido una anestesia exitosa? O sea, tiene efecto el anestésico. ¿Ya? Por acá está pasando el nervio dental inferior, ¿ya? Pero a la vez, en una de las ramas descendientes del quinto 3, acá también hay otro nervio, que obviamente no entra en el conducto, pero está muy cerca y se va a nivel lingual. Y ese nervio se llama nervio lingual. Entonces, cuando yo pongo mi agujita acá y baño, entre comillas, por eso digo entre comillas, baño, entre comillas, mi nervio, no solo se está anestesiando mi nervio dental inferior, sino se está anestesiando mi nervio lingual. ¿Alguno de ustedes se ha puesto anestesia triangular o le han quitado algún diente por no sé, por brackets o una premolar? ¿Nadie? Tú. Entonces, ¿no te han preguntado, no sientes que la mitad de tu lengua está adormecida? Ya. Entonces, así nos damos cuenta que nuestra técnica, en este caso la triangular, es exitosa. ¿Ya? ¿Claro? Claro, ¿tú lo sientes? ¿Sientes adormecer la lengua? Sí, eso. Está bien. Bien. Ahora hablamos de los pares craneales. Para finalizar. ¿Alguien se acuerda de los pares craneales? ¿Inicia todo? Ya, acá está. Ya, entonces, esa es la manera como yo me acordaba los pares craneales, ¿no? Porque siempre primero empiezo por desde anterior. ¿Ya? Primero inicio por la nariz y sigue en el ojo, ¿no? Entonces acá tengo un primer par craneal, acá tengo el segundo par craneal y el tercero, ¿no? Pero ahora, siempre dice que los primeros pares craneales son sensitivos, más que nada sensitivos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las funciones de los pares? Tenemos el sensitivo o sensorial, tenemos el motor, ¿qué más? Mixto, ¿no? Falta uno. Complejo. Ok. Sensitivo sensorial, sentido, recibimos información, ¿no? De todo lo que leemos, de todo lo que vemos, ¿no? Se recibe información. Motor, movimiento, acción. Acción. Mixto, ambos, ¿no? Y complejo, fibras, tenemos fibras acá. Parasimpático. ¿Qué quiere decir parasimpático? ¿Se acuerdan fisiología? Acciones involuntarias. Bien. Las reacciones involuntarias, por ejemplo, nosotros cuando, hablando un poco más generalmente, para que nuestro corazón bombee sangre, nosotros controlamos ese movimiento. No, peristaltismo cuando comemos algo, no lo controlamos. Entonces, la parasimpática. ¿Ya? Cuando tenemos, en este caso, ¿cuál es nuestro nervio con el que más trabajamos? Trigémino. ¿Por qué trigémino? Algo más fácil, trigémino, desde la palabra. Tres. Tres. Gémino, gemelos.
Ajá. Ya tenemos. Quinto 1, quinto 2, quinto 3. Quinto 1, quinto 2, quinto 3. ¿Cómo se llama el quinto 3? Nervio mandibular. Nervio maxilar. Nervio oftálmico. Entonces, cuando hablamos del nervio trigémino, ya decimos que tiene dos funciones, tanto motor como sensitivo. ¿Ok? Por ejemplo, el complejo que tenemos acá, sobre todo, nervio bajo. Es como si fuera bajando. Yo lo entendí así. Obviamente no todos cumplen, pero la gran mayoría. Por ejemplo, mientras tú vas bajando, el nervio vago, ¿qué inerva? Con el estómago, ¿cómo se llama? Corazón parte, entonces de ahí. Solo que tal vez así no se cumple la regla, ¿no? Pero sí se entiende, ¿no? Se lo hace más fácil. Entonces, si no me entendieron, nervio olfatorio, nervio motor, bueno, motor ocular común, motor ocular externo, interno, abducen, el patético, todo lo que tenemos acá. Acá, los siguientes paneles de los orígenes y función. Y en el nervio trigémino tenemos dos orígenes. Tenemos el origen aparente y el origen real. El origen aparente, ¿dónde origina? Porque sí. ¿Cómo se llama? Región anterolateral de la protuberancia angular. Y también el origen real tenemos dos. Como les decía, núcleo motor y núcleo sensitivo. En este caso el mesencefálico principal y espinal del trigémino. Bien. Con las imágenes para recalcarles dónde son las zonas de nervio. Ya. Y finalmente, para que estemos alcanzando con la práctica de hoy día, lo que vamos a recordar son 5 nervios, 5 3. Para que no se olviden, 5 de julio es mi cumpleaños. ¿Ya? ¿Cuándo tienen que recordar el día? 5. ¿Qué nervios tenemos? Ya hemos hablado. Nervio, en este caso la mandíbula. Nervio dentario inferior, ¿qué más? Mentoniano. ¿Qué? Nervio incisal. Nervio bucal. Y nervio lingual. Chicas, por favor. A ver, si yo te digo nervio dentario, de diente, ¿qué me va a inervar? Raíz, para que se le haga más fácil, nervio dentario o también nervio alveolar. Raíz alveolo, periodonto. Yo te digo que es mentoniano. ¿Dónde está el mentón? Vestibular, muy bien. Vestibular. Incisal o incisivo. ¿Incisivo qué es? Un diente. Raíz, alveolo y periodonto. Bucal. Vestibular. Ahorita hablamos si es posterior o anterior. Y nervio lingual. Nervio lingual.
sea, todas las palabras tienen relación con lo que vamos a hablar ahorita. Ya. Pobre. Pobre que en el examen me ponga, les digo, raíz al calculador del superior y me pongan nervio metoniano o nervio lingual. Ya. Se explica desde acá, desde lo más básico, ¿ah? ¿Listo? Eso es todo. Okay. Creo que podemos continuar los grupos, ¿no? Sí, para terminar las 3. Tenemos otra clase después. ¿Se han dado cuenta si la semana pasada alguien se sacó la puerta? Creo que nadie, ¿no? Ok, ya. Después que a veces hay clases y hay que terminar antes. Ahora vamos a continuar la práctica de la misma manera, ¿no? Un grupo con un docente y otro